Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC, Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas, pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestra expositora. Para dar inicio a la conferencia Análisis ASG para las organizaciones sostenibles, les quiero presentar a Susana Tejada, investigadora social y es especialista en Management Social Estratégico, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. Bienvenida, Susana. Adelante. Buenos días con todos. Es un placer estar con ustedes. Agradezco también la invitación de UPC. Lo que nos convoca el día de hoy es tener un acercamiento respecto a este análisis ASG, y lo que planteo es, en estricto rigor, poderles brindar un leitmotiv o motivos para poder integrar este análisis en las organizaciones. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, ¿qué es un análisis ASG principalmente? Un análisis ASG es la inclusión de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las organizaciones. Pero el título de esta exposición es el análisis ASG, ambiental, social y de gobierno corporativo para organizaciones sostenibles, ¿de acuerdo? Y sostenibilidad nos lleva a este concepto, ¿no? que el informe Brundtland nos indica sobre lo que es sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad indica poder satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto de sostenibilidad acuñado en el informe Brundtland nos indica que tenemos que hacer un uso equilibrado de los recursos, ¿no?, económicos, sociales y ambientales para poder satisfacer nuestras necesidades. Y esto implica necesariamente integrar estos aspectos ambientales y sociales en la organización. Voy a centrarme en organizaciones empresariales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una empresa, es una organización con fines de lucro. Por lo tanto, el aspecto económico es parte integral de este análisis ASG. Lo que se quiere decir es que para ser económicamente viables en este futuro y en esta actualidad llena de retos que ahorita vamos a ver, necesitamos integrar estos aspectos sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque todos los productos y los servicios que nosotros utilizamos vienen de un recurso natural. Si esos recursos naturales se extinguen, pues la viabilidad de la organización está en problemas por muchos aspectos, ¿no? Si se reducen estos insumos que provienen de recursos naturales, de hecho todos los recursos siempre vienen de un recurso natural, y a la escasez de esto en el mercado va a elevar el precio, ¿de acuerdo? Entonces, la demanda ciertamente podría verse empequeñecida, ¿no? Se restringe, se hace cada vez más pequeña porque pocos podrían acceder a esos recursos que han aumentado su precio. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando hablamos de aspectos sociales, estamos hablando del recurso humano. Yo sé que hablamos de que el ser humano no es un recurso, ¿de acuerdo? Es un talento, pero vamos a ponerlo en este aspecto para poder entender que los seres humanos también somos piezas claves para la viabilidad de las organizaciones. Por más que una empresa esté automatizada, necesitamos el recurso humano preparado, comprometido, para poder viabilizar a la organización, ¿no? Cuando hablamos de aspectos sociales, implica
todos estos impactos que eventualmente la organización podría generar en los seres humanos. Y cuando hablamos de estos seres humanos, estamos hablando de las personas que conforman la organización, pero también las personas que hacen uso de los productos o los servicios de esta organización. Y cuando hablamos del gobierno corporativo, estamos hablando de una serie de reglas organizacionales que permiten que la organización sea éticamente viable también. Por ejemplo, poder estandarizar el comportamiento o de alguna manera poder evitar que la organización esté comprometida en actos de corrupción, ¿no? Para eso se necesita un sistema, ¿no?, de ética que permita que los colaboradores internalicen, ¿no?, la importancia de tener una competencia leal en el mercado, de evitar conflictos de intereses, obviamente no involucrarse en actos de corrupción, etc. Estos tres aspectos viabilizan económicamente la sostenibilidad de las organizaciones. ¿De acuerdo? Y Susana, ¿por qué dices esto? ¿De dónde sacaste esto? Esto no es nuevo. ¿De acuerdo? Existen muchos índices bursátiles que indican y respaldan justamente esto que yo les acabo de comentar. Y con eso vamos a proseguir, ¿no? Miren qué tenemos aquí, ¿no? Financial Times dice, ¿no? BlackRock, ¿no?, está empujando para los estándares de ESG, que es ambiental, social y gobierno corporativo, ¿no? Environment, Social and Governance. BlackRock, ¿no?, es una de las organizaciones más de inversión más grandes del mundo, ¿no? Tiene dentro de su cartera de clientes fondos de muchas organizaciones, ¿de acuerdo? Pero para ser parte de este fondo, incluso, estas organizaciones que están dentro tienen criterios ESG, ambientales, sociales y de gobiernos corporativos, para poder involucrarse en invertir en ciertas organizaciones. Generalmente, cuando hablamos de esos aspectos ASG, tengo que comentarles que por lo general hay algunos negocios que se limita, ¿no?, el ingreso de estas inversiones socialmente responsables. En algunas de ellas son las empresas de juegos, los casinos, etcétera, los que producen armas, el alcohol, el tabaco, pornografía, entre otros, ¿no? Entonces, esos ciertamente están limitados al ingreso de inversiones socialmente responsables. ¿Qué más tenemos aquí, no? Dice, los inversores, ¿no?, ESG, ¿no?, están cada vez más preocupados por los riesgos sociales, ¿no? Y estamos hablando de esto, yo lo he sacado el día de ayer, estamos hablando de este año, ¿eh? No estoy hablándoles de 2015 o hace 10 años, estoy hablando de lo que está diciendo la prensa respecto a este mercado, ¿no? A estas transacciones, principalmente de fondos de inversión, etc. ¿Qué más tenemos acá? Dice, estos criterios, o las empresas que tienen estos criterios ASG, han pasado el reto del COVID. ¿Qué sucede? Ahora les voy a mostrar que empresas que integran en su organización estos aspectos ASG son más rentables que aquellas empresas que no los incluyen en su gestión. ¿Qué quiero decir? Las empresas que no son socialmente responsables, las empresas que no incluyen estos criterios ASG, son rentables. Pero ¿qué es lo que quiere una organización? Ser lo más rentable posible. Entonces, lo que vamos a ver, ¿no?, en estadísticas que les voy a mostrar, es que aquellas organizaciones que incluyen ASG son más rentables que las inversiones tradicionales. A pesar de que sabemos que la economía mundial, ¿no?, se ha visto contraída con este efecto del COVID, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo que si las grandes organizaciones incluyen estos aspectos, ¿no?, si los fondos de inversión están incluyendo estos aspectos para poder invertir esos fondos,
Entonces, no estamos hablando de solamente la moda o la tendencia, estamos hablando de que algo bueno debe tener la organización al integrar estos aspectos. Y bueno, volvemos a BlackRock, ¿no? Que toma acción, ¿no? Respecto a la sostenibilidad en estas cláusulas para poder invertir. Entonces, repito, vemos que los grandes fondos de inversión y las organizaciones están incluyendo estos aspectos. ¿Por qué más deberíamos incluir estos aspectos dentro de la gestión organizacional? Porque, repito, no es una moda, es algo que tenemos que hacer para, no solamente para tener organizaciones sostenibles económicamente, obviamente tener una rentabilidad económica es muy importante para las organizaciones, pero estamos hablando de la viabilidad en el futuro de las organizaciones. Entonces ya es un must have, es algo que tenemos que tener. ¿Qué nos dice la última conferencia del World Economic Forum? Dio una serie de impactos mundiales en donde nosotros ya habíamos previsto, o sea, ya se sabía, ¿no?, que los impactos que más van a afectar al mundo y por lo tanto a las organizaciones, ¿no?, son estos aspectos principalmente. Quiero ir a el cuadrante superior derecho en donde vemos varios puntos verdecitos. Estos puntos verdes están relacionados con impactos ambientales, ¿no? Son los retos ambientales que van de una manera a afectar a las organizaciones. Por lo tanto, si sabemos que esto va a afectar a las organizaciones, pues yo tengo que prever cuáles van a ser las acciones o las iniciativas para poder adaptarme. O sea, son cosas que ya están con nosotros y no podemos retroceder. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder adaptarme, para poder continuar, ¿no?, mi organización en este mercado? Y lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, el reto del cambio climático, ¿no? El tema del clima es algo muy importante porque a veces este aspecto hace que las organizaciones inviertan sus fondos o adelanten, ¿no?, sus fondos a consecuencia de este aspecto. Quiero dar un ejemplo, ¿no? Yo justamente estaba hablando de cómo incluían los aspectos climáticos o del cambio climático en una empresa minera. Y justamente lo que me comentaba es, bueno, Susana, nosotros teníamos previsto que en 10 años íbamos a hacer otra piscina de relaves, ¿no? Pero nos damos cuenta que ahora vamos a tener que adelantar ese proyecto porque las lluvias cada vez son más fuertes. Entonces, lo que nosotros habíamos previsto, que la piscina, ¿no?, de relaves nos iba a durar, no sé, 5 o 10 años, ahora en realidad nos dura mucho menos, ¿no? Y para poder evitar riesgos ambientales o emergencias ambientales, tenemos que adelantar una inversión que nosotros ya lo teníamos para después. Entonces, de hecho, el cambio climático es parte de las decisiones organizacionales. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver lo que ha pasado, ¿no?, en todo este 2020 y quiero mostrarles justamente lo que les había comentado hace un momento respecto a estas inversiones, ¿no? Por ejemplo, el SIP Sensec es la bolsa de valores de Bombay, es una bolsa tradicional, ¿de acuerdo? Y esta línea azul está relacionada con el índice de rentabilidad de las empresas que incluyen aspectos ESG, ¿no? O ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que podemos ver allí? Hemos visto que ciertamente, ¿no?, se ha contraído la economía y obviamente estos índices bursátiles han bajado, todos han bajado, pero ¿quiénes han perdido menos? ¿De acuerdo? Los que han perdido menos son justamente estas organizaciones que incluyen aspectos económicos, sociales y ambientales. Y para terminar de convencerlos,
que no es lo que quiero convencerlos, sino que podamos reconocer la importancia de estos aspectos, quería dejarles esto. Vamos a ver dos líneas, ¿no? De un grupo de empresas que incluyen aspectos económicos, sociales y ambientales y organizaciones que no incluyen, ¿no?, aspectos económicos, sociales y ambientales, y lo que vemos es obviamente que las organizaciones que incluyen aspectos económicos, sociales y ambientales son más rentables, pero también son más estables. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios de incluir estos aspectos? Atracción de capital, ¿no? Una empresa de seguros me decía, yo le decía, ¿cómo haces? Ustedes saben que los seguros es principalmente una organización financiera, ¿de acuerdo? Porque todos sus ingresos no son utilizados, o sea, los ingresos por las pólizas son menores que el cubrimiento de muchos siniestros. Entonces, necesitan, ¿no?, invertir esos ingresos en fondos de alta rentabilidad, ¿no?, para poder cubrir todos los siniestros. Entonces, esta empresa me comentaba, ¿no?, que ellos solamente invierten en organizaciones que toman en consideración aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y yo les decía, ¿y cómo hacen para saber que estas organizaciones invierten en esos aspectos? Bueno, le pedimos información sobre ciertos aspectos. También tienen un punto adicional si es que estas empresas tienen un reporte de sostenibilidad, que lo voy a hablar más adelante. Entonces, ciertamente, las empresas que incluyen aspectos económicos, sociales y de gobierno corporativo atraen capital. Otro tema importante es la atracción de mejor talento. Y ya no estoy hablando solamente de los millennials, ¿no? La generación de los millennials ya era una generación ciertamente diferente a la generación X, que seguramente muchos de nosotros pertenecemos o anteriores, ¿de acuerdo? Porque ellos han vivido otra realidad, ¿no? Una realidad en donde la economía estaba más estable, había mayor crecimiento económico. Entonces, ya no solamente están buscando que los precios de algunos productos sean más baratos, sino que están buscando que estos productos tengan, ¿no?, un valor adicional que determine la elección de ciertos productos, al igual que la elección de ciertos lugares para trabajar. Es decir, ahora, y estoy hablando de la generación de los millennials, pero también de los centennials que ahorita están en la universidad y que van a ser la nueva, ¿no?, los nuevos trabajadores de las organizaciones, están viendo que ellos quieren trabajar en un lugar donde tengan un bienestar. O sea, ya no es que si yo te pago más o yo te pago menos. Eso ya no está atrayendo a los colaboradores del futuro y del presente. Ya eso ya es un criterio, pero no es el más importante. El más importante es que haya ganado de repente un Grace to Work, ¿no?, que de una u otra manera está visibilizando de que una organización tiene muy buenas prácticas con sus colaboradores, o que tenga una muy buena reputación porque sus productos son ambientalmente sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los aspectos que están atrayendo a los mejores talentos del mercado. Y las organizaciones queremos los mejores talentos porque siempre van a ayudarnos a mejorar la productividad de nuestra organización. Y bueno, la atracción de los consumidores, ¿no?, que están buscando que no solamente un producto o un servicio sea bueno, bonito y barato, sino que también sea socialmente responsable. Bueno, yo ya les había hablado qué significa cada uno de estos aspectos, pero ¿qué es lo más importante? Porque, claro, la idea no es empezar a introducir estos aspectos de una manera aislada o tener iniciativas que luego no las vamos a continuar, ¿de acuerdo? Necesitamos realmente introducir estos aspectos en la organización. Que cada persona que trabaja en la organización sepa cómo ellos están contribuyendo, ¿no?, con su trabajo a un fin superior. ¿De acuerdo?
Entonces, estos aspectos tienen que estar integrados a la organización. Y ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, entonces aquí está algunos puntos que nos van a ayudar. Primero tenemos que hacer un análisis de materialidad. ¿Qué significa un análisis de materialidad? Tenemos muchos retos ambientales y sociales y de gobierno corporativo como la corrupción. Ya, pero tenemos que ver cuáles son esos retos específicos de mi negocio. Y esto está enmarcado en los riesgos sectoriales, ¿no? Por ejemplo, generalmente las empresas extractivas, ¿no? Cualquier tipo de extracción, sea minería, hidrocarburos, etcétera, pesquería también, su mayor impacto es un impacto ambiental. ¿De acuerdo? La banca, ¿tendrá impactos ambientales? Ciertamente, ¿no? Gases de efecto invernadero por el uso de la electricidad, el papel, etcétera. Pero ¿qué será lo más relevante dentro de todos los impactos que pueda generar el negocio bancario? Tomando en consideración de que hay otros riesgos que quizás sean más relevantes, como por ejemplo el lavado de activos, ¿no? La seguridad de la banca para que no roben el dinero de los ahorristas. Entonces, imagínense una empresa que nos diga, ¿no? Que apoya o reduce su huella ambiental, que además, para neutralizar, además de reducir su huella ambiental, para neutralizarla totalmente, ha adoptado 20 hectáreas de bosque amazónico y que es cero o carbón neutro. Y no nos habla de estos aspectos que son más relevantes en su gestión. El lavado de activos, que no, seguridad de la información. Entonces vemos que hay un desbalance, ¿de acuerdo? Entonces, los aspectos materiales son esos aspectos que son más críticos en tu gestión, ¿de acuerdo? También en el sector extractivo, aparte de los temas ambientales, vemos los riesgos de salud y seguridad, ¿de acuerdo? En un banco, tomar en consideración los riesgos de salud y seguridad, eso es importante y es por ley, pero digamos que dentro de un criterio de criticidad, valga la redundancia, habrán algunos más críticos que otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de materialidad. ¿Y qué vamos a utilizar para ese análisis de materialidad? Tenemos que utilizar algunas herramientas que ya vienen de la administración, ¿no? Soy consultora y nosotros trabajamos con las empresas utilizando el diamante de Porter, ¿no? Que nos ayuda a ver un contexto competitivo en donde vamos viendo la estructura del mercado y algunos riesgos específicos del sector. Utilizamos el análisis de procesos, ¿no? Etcétera. El segundo punto de una técnica de integración es justamente la integración y la capacitación. Una vez que hemos identificado estos aspectos críticos, vamos a integrarlos en cada proceso organizacional. Y cada proceso está integrado por diferentes áreas. Entonces, es capacitar a estas personas respecto a lo que son aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y que puedan integrar estos aspectos materiales que ya vi en la primera fase, ¿no? Que ellos mismos descubran, ¿no? Cuáles son estos aspectos en cada uno de los procesos y qué es lo que le toca hacer a cada una de estas áreas. Y para eso también necesitamos capacitación del personal, porque no todos estamos capacitados para poder hacer eso. Entonces, una capacitación específica en esto. Luego de eso, identificar KPIs, medir y registrarlos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, las unidades o las áreas involucradas en cada proceso tendrán que definir ellos, porque aquí no es de que sea una cabeza y les empiece a ordenar y decir qué es lo que tienen que hacer, porque de esa manera no hay una integración. Es cada colaborador debe intuitivamente, ¿no? Integrar esto en sus procesos o los procesos en los que están involucrados. Luego de haber integrado, haber identificado estos KPIs, se miden, se registran y luego pasamos a una evaluación del desempeño, ¿no? ¿Cómo se han medido estos KPIs? Y luego de la medición y la evaluación de estos KPIs,
vamos a los planes de mejora y las metas. No sé, se me ocurre y volvemos, ¿no? Un servicio de banca o un sector bancario que identifique, obviamente, los ataques de hackers, etcétera, o de estos ladrones informáticos que simplemente, ¿no? Roban el dinero de los ahorristas. Entonces, un KPI puede ser, ¿no? Cantidad de ciberataques, etcétera. ¿No? Entonces, el plan de mejora indicará, ¿no? Ok, nos hemos dado cuenta de que este año han sido de 50 ataques. Ok, tenemos que ver un plan de acción para reducir esos ataques. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar nuevo software, tener una infraestructura de TI mucho más sólida, etcétera. Haces tu plan de mejora y dices, ok, con este plan de mejora yo permito reducir en la mitad los ataques o a cero. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi plan de mejora y volvemos nuevamente a este círculo. Bien. Y aquí les pongo, ¿no? Justamente terminando el proceso de integración, reporte de sostenibilidad. ¿Qué es un reporte de sostenibilidad? Un reporte de sostenibilidad es un documento justamente que informa a la sociedad sobre su desempeño económico, social y ambiental y de gobierno corporativo. ¿De acuerdo? Es como una memoria, ¿no? Como normalmente hacen las organizaciones, pero incluyendo no solamente una memoria económica, sino también social y ambiental. Y estos reportes justamente es lo que yo les contaba anteriormente, que era uno de los requisitos para que esta empresa de seguros pudiera invertir en ciertas empresas. ¿De acuerdo? Tener este documento. Ahora, para poder tener esto, para hacer un reporte de sostenibilidad existen muchos métodos. ¿De acuerdo? El más conocido a nivel mundial, o sea, hay muchos, ¿no? El SASB, el reporte integrado, pero el más conocido es la metodología GRI, del Global Reporting Initiative, que es una organización que se dedica a elaborar indicadores económicos, sociales y ambientales. O sea, es decir, nosotros en el mundo, estos problemas económicos, sociales y ambientales no vienen de ahorita, no vienen de hace muchos años. Y principalmente el GRI, el Global Reporting Initiative, es una institución que viene trabajando en indicadores, ¿no? Desde 1999. Entonces, hasta el día de hoy ya tiene muchos años incorporando y desarrollando nuevas métricas para poder medir estos indicadores ASG. Entonces, les hablaba de que una manera de integrar estos aspectos ASG era, obviamente, viendo la materialidad, integrándolos a cada proceso, capacitando al personal y otros aliados estratégicos, porque también podríamos integrar proveedores, ahorita lo vamos a ver cómo, ¿no? Según la criticidad, obviamente. Y luego tenemos una evaluación del desempeño. Pero tenemos que ver algunos KPIs. Y bueno, justamente este modelo GRI nos ayuda a ver aspectos que generalmente, ya por un tema de experiencia del modelo Global Reporting Initiative, ha ido incorporando, ¿no? En los temas sociales, ven el tema de empleo, ¿no? Diversidad en la planilla, pero no solamente diversidad entre hombres y mujeres, ¿no? Sino personal transgénero, personal con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos a esas personas también en la organización? Y además también hay algo bien interesante, ¿no? ¿Quiénes son las personas que ocupan cargos gerenciales? Y vemos aquí algo que es muy comentado, ¿no? Y es el techo de cristal de las mujeres, ¿no? Que van avanzando a nivel profesional, pero hay cierta parte en donde ya no pueden avanzar más, ¿no? Ahorita vemos como algo excepcional que algunas mujeres sean gerentas, ¿no? La gerente de Ferreiros, de una empresa pesquera también, que ahorita se me ha ido el nombre, y son excepciones, ¿no? Cuando no nos debería llamar la atención. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de empleo, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de las oportunidades que tienen las mujeres para poder tener cargos gerenciales,
O si vemos también este gráfico en contenido general, vemos el gobierno corporativo, que tiene un cuadradito, ¿no? Si dentro del directorio hay mujeres, ¿no? Porque a veces los directorios son muy masculinos, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿no? Hay mujeres muy capaces, pero ¿por qué no llegan hasta ahí? Yo creo que hay que ponernos a pensar en eso, ¿no? Antes era un tema de capacitación, porque había muy pocas mujeres que se dedicaban a los negocios, pero creo que eso cada vez se va disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos abriendo cada vez las puertas a tener una igualdad de género en todo? También vemos en los aspectos sociales la evaluación de los proveedores. ¿Qué sucede? Que a veces muchas organizaciones, cuando quieren integrar aspectos ESG o ASG, se fijan solamente en su organización. Pero a veces hay que darnos cuenta que los impactos materiales no están necesariamente dentro de la organización, sino también afuera. Vuelvo a esta empresa de seguros. La empresa de seguros lo que hace es tener cobertura en caso de siniestros. Y para eso necesita de proveedores de servicio, como por ejemplo talleres, ¿no? de mecánica por si ha habido un choque, de acuerdo, clínicas, etcétera. Vamos a ver el tema de carros siniestrados, ¿no? Que creo que es un ejemplo muy interesante para ver esto. Si nosotros tenemos que ver aspectos materiales que vamos a integrar como elementos ASG en la gestión, uno de esos aspectos, que también está aquí en el modelo GRI, es trabajo infantil. Si nosotros vemos dentro de la estructura formal de esta empresa de seguros, el trabajo infantil no es crítico. No es crítico porque todos están en planillas, es una organización sólida, consolidada, etc. Entonces, lo que podrían hacer, lo cual sería incorrecto, es, bueno, aquí no hay ningún riesgo de trabajo infantil, por lo tanto no lo vamos a tomar en cuenta como un riesgo ASG. Pero la pregunta es, ¿realmente no es un riesgo? ¿No es un aspecto material? Vemos que el servicio de cobertura y siniestros no se puede llevar a cabo si es que no tenemos a estos proveedores de servicio. Entonces, vincularnos con estas organizaciones es muy importante, porque allí sí se puede dar el caso de trabajo infantil. ¿De acuerdo? Entonces, en los talleres podrían haber niños o menores de edad que en vez de ir al colegio están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, cuando este modelo GRI nos dice evaluación, ¿no?, de los proveedores en prácticas laborales, derechos humanos, etcétera, es justamente lo que yo digo. Hay que mirar a la organización, pero también fuera de la organización para poder detectar estos aspectos materiales, que es el primer punto para integrar aspectos ASG en la organización. También tenemos otro modelo que es el modelo ISO 26000. La ISO 26000 es una norma técnica que es una guía para integrar la responsabilidad social en las organizaciones. Es una de las más de 9000 normas que tiene la organización ISO de Ginebra. ¿Sí? Es no certificable porque lo que pretende es ser una norma guía, y lo que nos ayuda también es a poder identificar, ¿no?, estos aspectos, ¿no?, que en estricto rigor son 7, ¿no?, que se llaman materias fundamentales, y cada materia fundamental tiene asuntos que son como los subtemas de cada materia fundamental, e ir viendo, ¿no?, cómo la organización está cumpliendo o debería cumplir ciertas acciones que la norma indica que las organizaciones deberían implementar. Entonces, este modelo ISO 26000 también nos sirve, ¿no?, a que una vez que nosotros hemos identificado los temas materiales, poder ver cómo podemos implementar acciones para poder reducir la probabilidad de que esos aspectos materiales puedan tener impactos
negativos en la organización, dentro de la organización y fuera, en la sociedad. Y bueno, yo aquí me quedo, lo que he querido, como les comenté, es darles motivos para poder integrar estos aspectos en las organizaciones, y ahora me quedo a su servicio para poder responder cualquier pregunta. He tratado de ser concisa porque esto realmente es mucho más profundo, pero creo que tenemos lo más importante como perfume francés. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Susana. Pasaremos a leer en breve unas consultas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Fuerte y claro. Perfecto. Tenemos la consulta del Leonardo Velarde. A continuación la leo. ¿Qué estrategias aplicaría para que más empresas sean socialmente responsables y apliquen el ODS, Objetivo del Desarrollo Sostenible? A ver, aquí hay dos posiciones, ¿no? Las posiciones de la zanahoria o del chicote, ¿no? El chicote nos dice de que tenemos que normar, ¿no? Lo tenemos que hacer como una regla de que se tengan que incorporar, y la de la zanahoria es que las organizaciones vean que las ODS en realidad crean valor organizacional. Yo me voy por la zanahoria, ¿de acuerdo? Creo que una manera es esto, ¿no? Primero nos hemos dado cuenta que incorporar aspectos ASG, o sea, son importantes para la sostenibilidad del negocio. Una vez que hacemos todo este plan de integración, ¿no? de esas materias, esos aspectos materiales en la organización, poder ver dentro de los KPIs si estamos incorporando indicadores relacionados a ODS. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas organizaciones, como parte de la incorporación de aspectos materiales, ven que el tema de profesionales capacitados en ciertos oficios, ¿no? Es crítico porque cada vez hay menos profesionales con esas competencias. Entonces, ¿qué hace la organización? La organización lo que puede es impulsar a que más jóvenes puedan dirigirse hacia estos oficios. ¿De acuerdo? Entonces, es algo material, porque si no tienen esas competencias en el entorno, ¿no? Que es de donde extraen a los trabajadores las empresas, entonces las mismas empresas van a tener que capacitarlos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos eso como un aspecto material que la organización va a impulsar, eso lo podríamos, ¿no? Ver desde la ODS, indicando, ok, pero con esto yo voy a mejorar la empleabilidad de las personas y esa empleabilidad va a mejorar también sus ingresos. Entonces podríamos verlo con el ODS 1. ¿De acuerdo? Entonces, creo que a la hora de hacer esta integración que yo les he mostrado, a la hora de fijar esos KPIs, ¿cómo lo vemos también esos KPIs a la luz de las ODS? A una ODS y obviamente una meta, porque no es así de fácil, ¿no? Hay que ver con qué meta para poder realmente contribuir. ¿De acuerdo? Y yo creo que esa sería mi respuesta. Y también lo que creo que es importante es que las organizaciones justamente se den cuenta de esto que ellos pueden hacer, ¿no? Eso, Leonardo. Gracias por tu pregunta. Excelente, Susana. Tenemos una más del participante Manolo. Okay. La leo a continuación. Las empresas peruanas son capaces de demostrar una dilatada experiencia en materia de inversión responsable o basada en criterios ASG. Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? La primera parte no la comprendí mucho. ¿Cómo no? Las empresas peruanas
son capaces de demostrar una dilatada experiencia en materia de inversión responsable o basada en criterios ASG? Creo que cada vez es más, ¿de acuerdo? Ahorita tenemos una bolsa de valores en Latinoamérica que está incluyendo estos factores ASG, pero bueno, este índice bursátil es poco profundo, ¿no? Hay pocas empresas allí. Pero sí creo que las organizaciones, más allá de poder estar dentro de un índice bursátil, etcétera, creo que son 100 nada más, ¿no? Acá en el Perú, creo que cada vez son más conscientes. Ahora, lo que yo tengo que comentar es que desde el año 2015, si mal no recuerdo, la Bolsa de Valores del Perú, la Bolsa de Valores de Lima, perdón, ¿no? Ha empezado a solicitar a las empresas que están o tienen algunos papeles financieros en Bolsa de Valores, un anexo que se llama anexo de sostenibilidad, en donde las empresas, además de darte tu reporte económico, que obviamente es como se basa nuestra bolsa de valores, ¿no? En aspectos económicos, también solicita información social, ambiental y de gobierno corporativo, pero como un requisito, ¿no? Que casi es un checklist. Pero lo que yo considero es que cada vez este anexo, de hecho el año pasado se mejoró este anexo y se amplió los criterios donde las organizaciones tienen que reportar. Como decía hace un momento, es un must have, ya no porque me lo está pidiendo la bolsa de valores, porque para ser realmente más sostenible hemos visto estos índices financieros respecto de los que integran y no integran. Las mismas empresas ya se están dando cuenta. Ciertamente los pasos son muy pequeños, pero ya se están dando cuenta que integrar estos aspectos son importantes. Ahora, nosotros cuando vemos aspectos ambientales, sociales de gobierno corporativo, siempre pensamos solamente en aspectos ambientales, ¿no? Que vamos a reducir nuestra huella de carbono, lo cual es importante porque hemos visto que el cambio climático, ¿no? Es uno de los retos del futuro, ya tenemos que adaptarnos. Pero también hay que tomar en consideración aspectos sociales, y en aspectos sociales tenemos que involucrar, ¿no? Los aspectos laborales, ¿no? No es solamente respetar la ley, es decir, te voy a pagar 980 porque eso es lo que la ley me dice que te tengo que pagar, sino hay que tener otras consideraciones, ¿no? Hay que ver si realmente 980 soles es un sueldo digno, ¿no? Y bueno, acá ya vamos a empezar nos iríamos a otro rumbo de respecto a lo que es digno o es indigno, ¿no? Pero esa sería mi respuesta para Manolo. No sé si fui concreto, me fui por las ramas, pero esa es mi percepción. Yo trabajo en temas de sostenibilidad ya hace más de 15 años, ¿no? Y creo que todo ha despegado aproximadamente en el 2010, 2011. Ha despegado todos esta integración de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ciertamente, yo creo que el camino empezó por integrar aspectos ambientales, ¿no? Después de gobierno corporativo, todavía no nos damos cuenta de la importancia del recurso humano, pero creo que estamos dando pasos. Lo importante es no quedarnos parados, ¿no? Sino seguir caminando, porque la sostenibilidad finalmente es un fin, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta, Andrés. Excelente, excelente. Muchas gracias, Susana. De hecho, muchas gracias por tu ponencia y por la respuesta a las consultas de los participantes. Cuando guste, muy feliz, gracias. Perfecto. Agradecemos a todos por su participación y como no, los invitamos a seguir navegando por nuestra plataforma donde podrán conocer nuestro programa de posgrado y recibir asesoría si es de su necesidad. Hasta la próxima oportunidad, Susana. Gracias. Gracias, adiós.